Buenos días. El mercado en máximos históricos, el mercado tradicional, la renta variable, el Nasdaq, el S&P, a pesar de que ayer Powell en un primer momento tumbó los mercados, y es que fue extremadamente agresivo. Ya sabéis que ayer los tipos de interés se mantuvieron sin cambios, se mantuvieron en el 4,5%, lo que muchos consideran que es una tasa bastante elevada, pero lo que no gustó a los mercados fue la agresividad que tuvo Jerome Powell en esa rueda de prensa, pues sobre todo de cara a las preguntas o de cara a decir lo que podía suceder en la rueda en la decisión de tipos de septiembre, donde Powell pues básicamente no quiso mojarse, no quiso ni siquiera decir qué hacía falta para que la Fed bajara tipos. Lo más importante, más allá de temas políticos, porque al final de la rueda de prensa, bueno, pues le preguntaban a Powell qué pensaba de esas críticas de Trump y de Scott Bessent, ¿no? De la Casa Blanca, si iba a abandonar el cargo o no. Y bueno, Powell básicamente dijo no solo que no sabía si iba a abandonar el cargo antes de mayo de 2026, que es cuando termina su mandato como presidente de la Fed, sino que no sabía si a partir de esa fecha abandonaría la Fed. Por lo tanto, deja la puerta abierta que una vez acabe su mandato como presidente en mayo del 26, se quede en el comité de la Reserva Federal, pues de alguna manera. Esto, lógicamente, no habrá gustado ni a Trump ni a Scott Bessent, que yo creo que están ambos dos. Vamos, Trump ya la ha llamado idiota muchas veces en público a Powell, y Scott Bessent ha dicho que Powell no debería seguir en el cargo. Entonces están deseando que se vayan, así que no les habrá gustado esas declaraciones, desde luego, de Powell. Pero a lo importante, que es a lo que Powell y la Reserva Federal opinan de la economía, solo hubo dos personas que estuvieron en contra de esa decisión de tipos, de mantener los tipos de interés. Powell lo que dijo es que tenemos una economía que se mantiene fuerte. Además, el dato del PIB de ayer le da la razón, un 3% de PIB salió ayer, se esperaba que saliera en el 2,5 y se nos fue al 3%. Unos datos de inflación que se mantiene. Sí que es verdad que ha repuntado un poquito. Hoy tenemos datos de inflación también a las 2:30, que cuantito esté en casa sobre las 3 más o menos os los compartiré, en los que se espera que se mantenga más o menos estable la inflación. Hoy tenemos PCE, ¿vale? Se espera que se mantenga estable o que repunte en la subyacente algún dato un pelín, pero mínimo, ¿vale? Un empleo que es el mandato, es el segundo mandato de la Fed. La Fed, recordad que tiene el mandato de inflación baja y empleo estable, es decir, que no haya desempleo, ¿vale? Y tenemos un empleo que de momento se mantiene estable y no hay riesgos al alza en el desempleo. Por lo tanto, Powell en ese sentido no tiene prisa, no tiene esa presión por parte del mercado laboral para bajar los tipos de interés. Y una inflación que, como decía, a pesar de que de momento se mantiene estable, ha repuntado un pelín, pero se mantiene estable, lo que Powell dijo, y es lo que no gustó nada a los mercados, es que ellos estaban viendo que empieza a haber ciertas presiones inflacionarias. De hecho, lo que dijo es que hay ciertos productos que ya estaban empezando a subir de precio, sobre todo en categorías específicas, por culpa de esos aranceles, que efectivamente el gobierno de Estados Unidos estaba recaudando mucho en impuestos estaba recaudando mucho vía aranceles, ¿vale? Gracias a esos aranceles, pero claro, que eso estaba haciendo también, pues que al final ese sobrecoste, ¿no? De la entrada de los productos al país, pues las empresas ya lo estén trasladando al consumidor y por lo tanto haya subidas de precios en ciertas categorías, ciertos productos. Eso no gustó absolutamente nada al mercado, se cayó el mercado según estaba hablando Jerome Powell, y cuando terminó la rueda de prensa poco a poco comenzó a recuperar. De hecho, tenemos al Nasdaq en máximos históricos, tenemos a Bitcoin por encima ya de antes de que empezara la rueda de precios, es decir, del precio al que estaba antes de que empezara la rueda de prensa. Entonces parece que al mercado pues no le ha dado demasiada importancia al final a eso, fue volatilidad del momento, y por ahora pues continúa con esa tendencia al alza, ¿vale? Las probabilidades de un recorte de tipos en septiembre, esto es muy importante, cayeron por debajo del 50%. Las teníamos en el 60% o un poquito por encima antes de la rueda de prensa, y después cayeron por debajo del 50%. Y aún así, al mercado parece que le da igual, insisto, está tirando al alza, ¿vale? Como os comento, a las 3 más o menos os comparto el dato de PCE, súper importante en cuantito le tenga. Y también aprovecho para deciros, seguimos hasta el día 15 de agosto
A los que sois VIP en algún exchange cripto, ¿vale? Nivel VIP 1, nivel VIP 2, ya sabéis que los que sois VIP tenéis un montón de regalos por parte del exchange, de descuentos en comisiones, más APR por staking, un montón de cosas, ¿vale? Ser VIP en un exchange siempre interesa, sobre todo para los que somos traders constantes, ¿vale? Así que a los que lo sois en algún exchange, escribidme, registraros en Binex con el enlace de la descripción y mandadme vuestro UID porque os puedo subir 2 niveles, ¿vale? De VIP en Binex y además os van a dar mucho cash para operar, ¿vale? Por ese registro, por ser VIP y demás. Y cuando pasen 30 días se os revisará el nivel de VIP y se os volverá a dar cash. Así que registraros y además me permite Binex aplicaros también un 20%. Esto es para todos. Esto es universal, un 20% de descuento en las comisiones de trading. Así que registraros, mandadme el UID, ponedmelo en comentarios, mandádmelo por privado por Telegram, como vosotros queráis, y lo hacemos. Además que me ayudáis a mí un montón, chicos. Yo ya sabéis que es la plataforma que uso para operar y me ayudáis un montón si vosotros también lo utilizáis y si os registráis desde ahí y demás. Y cuanto más lo hagamos, mejores cosas nos van a ir dando para la comunidad, como vais viendo, que poco a poquito pues nos van dejando hacer más cositas para la community, ¿vale? Para la comunidad. Vamos hoy a analizar 3 acciones, Plug Power, Apple y Nvidia. 3 acciones interesantes, una de ellas está en la mierda, está hundida, y 2 de ellas están en las nubes, especialmente una que es Nvidia. Ahora insisto, vamos a ver las 3 y vamos a repasar los mercados como siempre, porque además el mercado cripto vuelve otra vez a mirar hacia arriba y vuelve a estar en una situación interesante. Vamos con ello. Bien, pues como os comentaba, vamos a repasar los mercados. Tenemos hoy 3 altcoins que vamos a repasar, que son estas 3, pero que igual con mi cara no se ve bien. Tenemos Apple por un lado, tenemos Nvidia por otro y tenemos Plug Power por el otro, ¿vale? Antes de meternos con las acciones, como siempre, voy a echar un vistazo al mercado tradicional, al oro, a las divisas y al Nasdaq y al S&P, los 2 índices que aunque yo no les opero directamente, creo que siempre hay que tenerlos en la mira. Lo primero, y empezando por el Nasdaq, lo que os comentaba. Vamos a verlo en gráfico de 1 hora para ver qué pasó. Mirad mientras estaba hablando Jerome Powell cómo caía el mercado a esto de las 8 de la noche, la rueda de prensa empezó a las 8:30, mirad la vela de las 9 cómo ya es verde, es alcista, y mirad lo que sucedió a las 10, velote verde al alza, el mercado se puso a subir como loco y se nos fue a territorio de máximos históricos, y el SP pues sucedió prácticamente lo mismo, ¿vale? El mercado se dio completamente la vuelta tras esa rueda de prensa de Jerome Powell y se nos fue a territorio de máximos históricos. Con respecto al oro, disculpadme que estoy, no sé por qué, un poco tomado de la garganta hoy, ¿vale? Con respecto al oro, mirad cómo esto lo hemos venido analizando estos días anteriores, ¿vale? Los que seguís el canal a diario, pues sabíais un poquito ya lo que podía suceder por aquí, ¿no? Tras perder el POC, vimos ese retesteo a este nodo de aquí, de los 3.330 aproximadamente, ¿vale? A este nodo de aquí, y ese retesteo, pues lo que nos hizo fue un pullback que nos llevó a caer justamente hacia el nivel, que lo hemos mencionado muchas veces, de los 3.274. ¿Vale? Que es la parte inferior de esa especie de rango, ¿no? De esa especie de acumulación en la que se encuentra el precio del oro. De momento desde ahí ha rebotado, y lo interesante es que nos ha dejado, tanto en gráfico de 4 horas como de 1 hora, pues nos está dejando una divergencia alcista bastante clara, un poquito justa, pero es divergencia alcista, ¿vale? Como podéis ver. Entonces vamos a ver ahora, porque el oro yo creo que podría tratar de volver a buscar otra vez el POC, ¿vale? Pero mientras nos mantengamos por debajo del POC yo tendría cierta precaución, porque si perdemos ese nivel de los 3.274, ¿vale? Es decir, ahora podríamos buscar el POC de nuevo como otro retesteo y volver a caer, ¿vale? Si lo superamos, pues entonces podríamos sí que empezar a plantearnos algún long hacia esa parte alta del rango, eso sí, ¿vale? Pero mientras se mantenga, insisto, por debajo del POC tendría cuidado, ¿vale? Porque sobre todo, si el precio ahora se da la vuelta, vuelve a buscar de nuevo la zona de los 3.274 y lo pierde, acordaros que tenemos aquí el nodo de los 3.230 que podría ser el objetivo, podría ser el precio que buscará el oro, ¿vale? Podría ser la siguiente zona de soporte, de hecho es la siguiente zona de soporte importante, insisto, si perdemos esos niveles de los 3.274. Lo que estamos viendo es que lo que está reflejando el oro un poco, yo creo que es esa incertidumbre comercial que todavía tenemos sobre la mesa, que aunque se ha despejado un poco, Powell ayer se lo preguntaban, ¿vale? Que al final, como Trump ya ha llegado a acuerdos comerciales con ciertos países, pues se supone que tiene que haber menos incertidumbre comercial, y yo estoy un poco de acuerdo con Powell. Decía que bueno, que todavía no estaba todo cerrado, que todavía había muchas cosas que ver, y es verdad, porque al final Trump, es lo que os comento y lo que he comentado estos días. Con Europa sí, mucha palabrería, pero no se ha
firmado nada, no se ha llegado a ningún acuerdo por escrito, pueden pasar mil cosas. Con China se está negociando, con la India sí, se ha puesto un arancel del 25, con Reino Unido hay acuerdo, pero faltan temas por tratar. Entonces, claro, de aquí a un mes, 2 meses, a septiembre, por ejemplo, que es la próxima reunión de tipos, pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que sigue habiendo igual un poquito menos de incertidumbre que antes, puede ser, pero sigue habiendo mucha incertidumbre y el oro está reflejando un poco eso, ¿vale? Porque ni vemos ventas, ni vemos que el oro caiga, porque imagínate que se resuelve el tema comercial, baja la tensión comercial, los inversores sacan dinero del oro y se van a activos de riesgo. Perfecto, el oro entonces lo veríamos caer, o al contrario, sube la tensión comercial y el oro pues continúa subiendo y se nos va a máximos históricos. Pero este rango, esto que estamos viendo en el oro, refleja un poco esa incertidumbre, ¿no? Todavía los inversores no quieren ni deshacer posiciones ni hacer posiciones, como digo, ante esa espera, están esperando un poco a ver qué sucede realmente con esas tensiones y esos acuerdos comerciales, ¿vale? Echando un vistazo al euro y al dólar, el euro caía fuerte en el día de ayer durante también la rueda de prensa de Powell, pero esto es algo bueno, durante la rueda de prensa y después casi de la rueda de prensa, no, sí, cayó, fíjate, porque no lo voy a mirar el gráfico de una hora antes de grabar el análisis, sí, cayó durante la rueda de prensa y luego continuó cayendo, no ha sido hasta las 11 de la noche cuando ha empezado a remontar un poquito, pero al final el euro lo hemos comentado estos días, que lo normal es que buscara esta zona del POC, esta zona del 1,13 aproximadamente, de hecho todavía le puede quedar un pelín de caída hacia ahí y veremos si hace suelo, ¿vale? En ese nivel, y además que tenemos a un dólar también, pues que puede seguir todavía apretando un poquito más hasta el nivel de los 100 y a partir de ahí veremos si quiere remontar o no. Yo creo, mirad el gráfico al final semanal, mirad cómo llevamos desde enero todo lo que llevamos del año con una caída muy sostenida del dólar y sí que podría tener un poquito más de remontada, podría incluso irse hacia la zona de los 103 puntos, el DXY, el índice del dólar perfectamente, ¿vale? Pero ahora mismo, bueno, pues se enfrenta a una resistencia importante, el euro se enfrenta a una zona de soporte importante y hay que vigilar un poquito de cerca cómo interactúa el precio en esos niveles para ver si va a querer romper o si va a rechazar y vamos a continuar el dólar con la tendencia bajista y el euro con la tendencia alcista en la que se encuentra inmerso, ¿vale? Echando ahora sí un vistazo al mercado cripto, a lo que está sucediendo, voy a dejar aquí Ethereum que lo tenía en 15 minutos, vamos a ponerlo en 4 horas para verlo bien, vámonos también con Bitcoin, lo primero, lo que más nos interesa, que al final, chicos, es y lo que más opero yo y lo que sé que más os interesa a vosotros, que es el mercado cripto, ¿vale? Y es que fijaros como comentaba ayer que lo avisé, voy a ponerlo en 4 horas, lo avisé, bueno, era un poquito lo que preveía. Yo no sabía la dirección del precio, ¿vale? Porque cuando habla Powell es totalmente impredecible lo que va a hacer el precio. Lo que estaba claro es que íbamos a tener un estallido de volatilidad, íbamos a ver mucha volatilidad, hacia arriba o hacia abajo, insisto, no tengo la bola de cristal, no tenía ni idea hacia dónde podía ser ese estallido de volatilidad. De hecho, yo lo que comentaba era que si conseguíamos superar el POC, pues podríamos ver un ataque hacia la parte de arriba. Y lo que sucedió finalmente, pues fue precisamente todo lo contrario. Lo que hizo el Bitcoin es buscar la parte de abajo, ¿vale? Y muestro el gráfico de 4 horas porque, chicos, tenemos un rango muy definido ahora mismo en Bitcoin, ¿vale? Bueno, a ver si sé dibujar medianamente bien. Tenemos un rango muy definido, ¿vale? Esto sí que lo avisé, la parte baja de ese rango, las zonas de soporte importante, una era este nivel de aquí de los 115.981 aprox y el otro era este nivel de aquí de los 115.400 más o menos, y eran los niveles en los que yo iba a buscar esas entradas, esos largos, porque son niveles en los que puede el precio hacer suelo, y lo lógico es que desde aquí por lo menos nos diera algún rebote, por lo menos para buscar algún tipo de trade de long de scalp, ¿vale? Lo buscamos, entramos, se dio el rebote, sacamos profit a modo de scalp y he dejado de momento posiciones correr, ¿vale? Y de momento el performance está siendo muy positivo, porque mirad cómo tras ese ataque a la parte baja, mirad cómo tras ese ataque al nodo, el precio se da la vuelta, llega al POC, que es donde... Bueno, yo saqué profit realmente un poquito antes, en el POC tenía otra limit para sacar otro poco de profit y el resto ya lo he dejado correr, ha superado el POC y de hecho ahora lo que está haciendo es romper esa línea de tendencia bajista sobre la que viene cayendo el precio precisamente pues toda la semana desde el lunes, y ahora mismo el Bitcoin pues tiene toda la pinta, sí que es verdad que tiene aquí este nodo de 108.880 aproximadamente, de que es donde está ahí
peleando ahora mismo, pero tiene pinta de que si lo consigue superar va a ir a los 119.800, que es para mí la parte alta del rango, ¿vale? Es para mí el nodo superior del rango, la parte superior del rango, esta zona de aquí, y que ya es el nivel quizás de resistencia pues más importante en el corto plazo, porque en caso de romperlo, pues determinaría seguramente una salida del rango y podríamos empezar a pensar en un nuevo ataque hacia ese ATH que se sitúa en los 123.218. Lógicamente esto impulsaría a otro rally alcista, a otra continuación alcista de todo el mercado cripto, de todas las altcoins, ¿vale? Así que así es como tenemos a Bitcoin. De momento seguimos dentro del rango. Cuando lleguemos aquí a estos niveles, si viésemos rechazo, también se puede buscar algún tipo de trade a modo de short, ¿vale? De scalping. Pero yo es lo que os he comentado estos días, ¿vale? Por supuesto que se puede hacer short, se puede meter algún tipo de short, insisto, a modo de scalp. Aquí yo no, ¿vale? Pero en estos niveles si llegamos y se da, sí, pero a modo de scalp. Es decir, yo no busco ahora mismo alargar shorts porque estamos en tendencia alcista y lo más probable, y esto además lo he dicho, ¿vale? Varias veces. Mirad el gráfico diario como se ve muy claro. Hemos tenido, chicos, una subida, una consolidación, una acumulación, el precio pega otra subida, ahora estamos teniendo otra consolidación también y lo normal es que tras esta consolidación pues podamos ver una continuación al alza. Entonces casi me interesa más, como he hecho, buscar esos trades, buscar esos longs en la parte baja de la consolidación, ¿vale? Para ir sacando profit poquito a poquito, ¿vale? Y después dejar correr para si rompemos, pues mirad, yo ya voy dentro desde estos niveles, ¿vale? Así que eso es lo que espero un poquito para Bitcoin. Y os digo, me gusta bastante el performance, me está gustando mucho el performance de Bitcoin en el corto plazo. Vamos a ver si termina hoy de romper esta zona de los 108.900 y ataca esa parte de arriba. Hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado con esos datos que vamos a conocer de PCE, de inflación a las 2,5, no siendo que nos pegue un susto a la inflación, ¿vale? Si rechazara el nivel, pues bueno, la zona a mantener de momento más importante es el nivel del POC, porque en caso de perder el POC, pues otra vez podríamos especular con una caída hacia la parte baja del canal. Al final estamos dentro de un rango, hemos estado en un rango hace nada en Bitcoin, este otro rango que acabamos de ver, este otro rango, chicos, que hemos visto aquí, ¿vale? Lo hemos estado operando, entonces yo creo que sabéis de sobra cómo opero yo los rangos, ¿vale? Es una de las cosas, bajo mi punto de vista, más sencillas de operar a la hora de hacer trading, ¿vale? Y son además estructuras muy típicas en Bitcoin, ¿vale? Así que insisto, vamos a ver si conseguimos atacar hoy esos 119.800 y a partir de ahí veremos si se rompen o si no se rompen, ¿vale? Con respecto a Ethereum, pues más de lo mismo. Sí es verdad que, mirad, yo ayer en Ethereum, cuando veía que perdía, claro, luego en una hora, mirad qué pedazo de vela nos dejó alcista, ¿vale? Pero claro, yo al final venía viéndolo así en gráfico de 15 minutos, ¿vale? Venía mirándolo en gráfico de baja temporalidad. Y de hecho, yo llevaba llevaba un par de longs en la zona de los 3.745 y cuando perdió la zona cerré uno, asumiendo pérdidas, lógicamente, es parte del trabajo, parte de la operativa, pero cerré uno y luego el precio pues se da la vuelta y sigue subiendo. Esto son cosas que suceden, ¿vale? Por supuesto. Pero claro, yo cuando vi que perdía ese nivel, pues yo digo, lo lógico ahora es que se nos vaya a la siguiente zona, ¿vale? Que se nos vaya a la siguiente zona de acumulación, a la siguiente zona de soporte, que se situaba en los 3.640. Os lo comenté además por el canal de Telegram. Bueno, pues finalmente el precio fue súper comprado en este nivel, en esta zona en el que, como podéis ver, no tenemos prácticamente volumen. Se da la vuelta, recupera el POC y de hecho hizo una especie de apoyo en el POC y desde ahí se nos va otra vez a la parte superior, ¿vale? Y esto lógicamente pues es muy alcista para el precio de Ethereum, y ahora mismo lo que tiene que hacer Ethereum, mirándolo un poquito más de cerca, gráfico de una hora, pues es terminar de romper esta zona de los 3.875 y si lo consigue, pues siguiente nivel 3.922 y una vez rota esa zona yo creo que ya se pone a tiro de los $4.000, ¿vale? Porque una vez consiga romper el nodo de los 3.920, pues el siguiente nodo, fijaros como ya se sitúa en el entorno de los 3.990 aprox, y yo creo que ya pues podría estar ahí buscando esa zona, ese nodo de 3.990, incluso los 4.000, donde habrá mucha liquidez. Y ahí sí que hay que tener cierta precaución, ¿vale? Porque estamos ya en zonas, nos meteríamos ya ahí en niveles donde la liquidez, chicos, vamos a mirarlo en semanal, ¿vale? Bueno, no tengo aquí trazado el FRVP, pero lo puedo trazar, mirad, lo puedo trazar, chicos, desde aquí para que se vea. A ver un segundo, que lo trazamos más o menos bien, por ahí. Bueno, no está del todo bien trazado y creo que habría que coger
por lo menos la consolidación, por lo menos esta subida habría que coger. Pero bueno, lo que quiero que veáis y que tengáis claro es que fijaros como por encima de esos 4.000 dólares ya tenemos tenemos un volumen que cae mucho, ¿vale? Que cae considerablemente. Mirad la diferencia entre el volumen que tenemos aquí o el volumen que tenemos aquí y el que empieza a ver ahí, es mucho más bajo. Por lo tanto, lo primero, los 4.000 dólares es una zona psicológica en la que podemos ver ya, podríamos ver ventas y podríamos ver pues que el precio le cuesta relativamente superarle, quizás no en los 4.000 exactos, sino un poquito por debajo, insisto, en ese nodo de los 3.990 aproximadamente, pero una vez superados los 4.000, como el volumen baja, la volatilidad puede subir mucho, al final con menos volumen y las mismas operaciones o si entra, es decir, si tenemos menos volumen en el libro de órdenes, en el mercado, y entra mucho volumen de operaciones a mercado, de compras, pues lógicamente la volatilidad se puede disparar y el precio podría ahí sí subir con más rapidez, ¿vale? Por lo tanto, insisto, este es el techo ahora mismo local, zona de 3.990, 4.000 dólares. Si conseguimos superarlo, atentos ahí porque sí que podríamos ver cómo la volatilidad aumenta bastante. Pero de momento el performance está siendo bastante bueno. Sabéis que tenemos esas divergencias bajistas, aunque yo no las tendría demasiado en cuenta de momento, ¿vale? Y ahora sí, echando un vistazo. Perdón, digo que no las tendría demasiado en cuenta porque estamos en clara tendencia alcista, ¿vale? No nos para de dejar mínimos crecientes el precio de Ethereum. Cuando el precio de Ethereum pues me venga a este nivel, ¿vale? Me corrija, me venga aquí y me empiece a plantear el que puede perder ese nivel, pues bueno, teniendo en cuenta que tenemos divergencia y demás, pues sí que podríamos empezar a especular con una corrección más amplia, pero ahora mismo estamos en tendencia alcista y yo seguiría de momento mirando a la parte superior, ¿vale? Porque lo más probable es que el precio pueda continuar subiendo, ¿vale? Y ahora sí, echando un vistazo a las acciones, las tengo por aquí las tres. Bueno, Nvidia no la he metido aquí en el apartado de análisis vídeo. Aquí está, Nvidia, Apple y Plug, ¿vale? Las voy a dejar ya borradas. Plug Power, que es una acción que yo no conocía. Las voy a dejar ya borradas de aquí, ¿vale? Ayer borré un montón de altcoins que solo tenían un voto y, bueno, votasteis varios también. Ayer votasteis bastantes, ¿vale? Y hay varias que pusisteis ayer que solo tienen un voto, así que volvedlas a votar hoy, ¿vale? Porque a partir de ahora, para que no se emborrone demasiado el Excel, porque si no para mí es una locura, luego se me olvida de apuntar, hay alguna duplicada, entonces para que no sea tanta locura, voy a dejar que pase una semana o dos y las que tengan un voto las elimino, ¿vale? Por lo que expliqué ayer, porque al final no tiene sentido que votéis un día y tampoco volváis a votar porque no se van a analizar, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar por la acción que está en peor situación y es Plug Power, una acción que yo no conocía, he estado echando un ojo ahora por la mañana, por lo visto es una empresa de pilas de hidrógeno o algo así, ¿no? Es un área en el que yo la verdad no tengo ni idea, pero quiero que veáis el gráfico a largo plazo, ¿vale? El gráfico a largo plazo pues es completamente demoledor, ¿no? Esto se lanzó en el 99, en el año 2000 llegó a estar por encima de los 1.500 dólares, de ahí el precio se va a la mierda, se hunde sin parar prácticamente hasta los 0,17 y la empresa sigue viva, sorprendentemente esta empresa sigue funcionando, no sé qué sucedería. Después en 2020, por algún motivo que desconozco, el precio vuelve, esto es gráfico mensual, ¿vale? Miradlo ya, vamos a verlo ya en gráfico semanal, el precio vuelve otra vez a volar y después vuelve otra vez a hundirse y se vuelve a ir de llegar a tocar los 75 dólares. Se vuelve a ir al 1 a lo que ahora mismo se sitúa en el 1,55 dólares. Para que luego nos vengan los del mercado tradicional y nos digan que es que las altcoins son muy peligrosas por la volatilidad y la hostia. O sea, ¿y esto qué es? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿esto qué es? Entonces, claro. Ahora mismo sí es verdad que está cerca de mínimos históricos y demás, pero yo entrar en una acción así, yo personalmente no es una acción que llevaría en cartera. ¿Se puede especular con ella a corto plazo? Se puede especular, pero no sé, no me gusta. Un performance así no me gusta nada. Y además es que ahora mismo está en una tendencia bajista muy fuerte. Mirad en gráfico semanal como si cogemos simplemente, ¿vale? Este último tramo de caída, ¿no? En el que llevamos desde noviembre de 2023, tramo largo de caída, bueno, pues viene dejando una consecución de mínimos, de máximos y mínimos decrecientes, nos ha atacado justamente la semana pasada esa zona del POC y desde ahí está rechazando y lo más probable ahora es que se nos vuelva por lo menos otra vez al POC inferior de los 0,82, ¿vale? De 1,51 que se caiga a los 0,82 aproximadamente, que es donde tiene ahora mismo de nuevo el POC, ¿vale? Estos niveles de abajo. Entonces
Insisto, se puede, por supuesto, oye, quien pueda operar esta acción en corto, pues claro que se podría buscar un corto hacia esos niveles y montarnos y continuar montados o montarnos en esa tendencia bajista. Una vez llega aquí, si vemos que deja divergencia alcista, ¿no? Como por ejemplo, pues nos dejó aquí en estos mínimos de aquí, pues claro que se puede operar, por supuesto, y buscar también algún tipo de long a modo de swing, ¿no? Al modo de, pues eso, de especulativo, buscar algún long, ¿no? Para después sacar un profit rápido o volver a buscar la zona del 1,8, 2 dólares, pero con mucha precaución, porque al final esto... Tened en cuenta que se puede ir a esta zona y si pierde el nivel se puede ir por debajo, continuar con esa tendencia bajista, marcar otro mínimo por debajo de este, ¿vale? Y continuar básicamente con tendencia bajista. Entonces es muy, muy, muy arriesgado. Y comprarla, acumular... para llevarla en cartera a largo plazo, pues hombre, yo ahora mismo no lo veo. O sea, o esto estabiliza y nos crea un suelo y entonces podemos empezar a plantearnos el comprar para buscar una remontada más grande del precio, bueno, pero ahora mismo no. Ahora mismo no, porque ahora mismo está en tendencia bajista sostenida y clarísima, ¿vale? Así que ya lo siento, lógicamente, si alguien la lleva en cartera, pero es la realidad, chicos. Es que está, o sea, habéis visto el gráfico igual que yo, está en la mierda la acción, ¿vale? Con respecto a Apple. Apple está, bueno, en tendencia alcista clarísima, si miramos gráfico semanal, si miramos gráfico diario, está, en gráfico semanal también, en gráfico diario más todavía, se encuentra remontando precisamente tras una corrección después de ese último máximo histórico que nos dejó en diciembre de 2024, mirad cómo esa corrección nos lleva al POC y desde ahí se encuentra justamente ahora remontando, ¿vale? En gráfico diario lo que está haciendo es pelear precisamente con esta zona del nodo de los 213 dólares aproximadamente. Yo ahora mismo quizás este nivel no es un nivel que me guste, ¿vale? Para comprar, porque al final si Apple finalmente termina de rechazar ese nodo y no puede con él, pues lo normal es que se nos vaya de nuevo hacia los nodos inferiores. De hecho, tampoco estaría mal que consolidara un poquito más esta vuelta en V que hizo. Se dio la vuelta en V, pues que venga por aquí para dejar otro suelo tampoco estaría de más, no estaría mal, ¿vale? Entonces al final sí, yo quizás esperaría hacia estos niveles y si caen esas zonas, pues hombre, ya son zonas en las que sí que me podría interesar o me podría gustar más un poco acumular a largo plazo, ¿vale? Al final Apple es una acción que viene subiendo con mucha fuerza, igual no con tanta verticalidad como antes, pero está en una tendencia alcista sostenida a muy largo plazo desde siempre y yo creo que lo idóneo es esperar, aprovechar esos retrocesos, estas acumulaciones, ¿no? Que vamos viendo en el precio para precisamente acumular, ¿vale? O buscar estas acumulaciones y entrar en las partes bajas de las acumulaciones. O en esta caída, por ejemplo, pues también se podría haber entrado en ese nivel. De hecho, yo creo que lo analizamos hace bastante tiempo y yo creo que es una zona que mencionamos. No sé si lo analizamos antes o después de la caída. Yo creo que antes de esta caída lo analizamos y creo que es una zona que mencionamos, ¿vale? Entonces ya os digo, ahora mismo está peleando con el nodo, está en clara tendencia alcista, si sigue corrigiendo nos puede dejar la oportunidad de entrar por esos niveles para, pues oye, pensando que Apple va a seguir subiendo y va a volver a atacar en algún momento máximos históricos, que insisto, teniendo en cuenta la tendencia es lo más probable. Si consiguiera recuperar el nodo, pues ahí sí, el siguiente y último nodo antes de plantearse atacar máximos históricos es este nodo de entre los 225 y 230, pero ya os digo que yo aquí no me gusta acumular, ¿vale? O sea, no me gusta la zona excesivamente para acumular. Me gustaría un poquito más abajo. Y con respecto a Nvidia, pues, ¿qué os puedo decir de Nvidia? O sea, mirad el gráfico, chicos. ¿Qué os puedo decir? O sea, está subiendo sin parar, gráfico semanal, subiendo totalmente sin parar, tras estas caídas que nos dejó tanto en abril como en agosto del 24, abril del 25, ese doble suelo que nos dejó en la zona de los 89,72, se fue para arriba como, vamos, totalmente vertical, voló para arriba y están máximos históricos. Evidentemente, no se puede comprar aquí. O sea, el que compre ahora mismo aquí pues es una locura, ¿eh? Que igual te sale bien, pero es una locura y si lo haces así a largo plazo vas a acabar palmando. ¿Por qué? Porque está en máximos históricos y en máximos históricos, chicos, lo que hay que hacer, no digo que haya que vender, pero si algo se te tiene que pasar por la cabeza es vender. Cuando el precio caiga, cuando el precio corrija, es cuando llegará el momento de plantearse el meter algún tipo de compra, ¿vale? Ahora mismo
Pues oye, yo lo que iría haciendo y lo que voy haciendo es ir marcando los niveles relevantes de toda esta subida en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí nos hizo una especie de acumulación, distribución, ¿vale? En esta zona de aquí y que la rompió justamente esa acumulación, la rompe en este nivel, ¿vale? La rompe en esta, de hecho, mirad, voy a borrar un segundo esto para que se vea, la rompe aquí, ¿vale? Aquí rompe la acumulación, se apoya y desde ahí ya comienza a subir. Bueno, pues teniendo en cuenta esta subida, el POC nos la ha dejado en la zona de los 135 y quizás para mí ese nivel o incluso el nivel de los 144 podría ser la primera zona en la que me podría plantear, si el precio corrigiera hasta ahí, me podría plantear hacer algún tipo de compra en spot de esta acción de Nvidia. Pero ahora mismo no. Y al final es que es una acción, chicos, que claro, quien la analice de cerca, si nos vamos a ver gráfico diario, no tenemos divergencia bajista. Gráfico semanal sí tenemos divergencia bajista, ¿vale? Pero es que no podemos tener en cuenta, o yo por lo menos no tengo en cuenta estas divergencias semanales, porque mirad cómo, chicos, si nos vamos a ver, por ejemplo, aquí toda esta divergencia, el precio a largo plazo no ha parado de subir. Si te vas a ver la gráfica de Apple, por ejemplo, pasa lo mismo. Entonces yo en gráfico semanal no tendría demasiado en cuenta las divergencias. Más que eso, lo que haría sería vigilar el gráfico diario y cuando veamos esos retrocesos en el precio, esas caídas, buscar divergencias alcistas y entrar al alza, ¿vale? Al final a quien le interesa estas acciones normalmente es para holdear, no para operarlas en corto, sino para holdearlas, para comprarlas a largo plazo, y el momento de comprarlas es cuando el mercado cae. Así que esto de momento tiene toda la pinta de continuación alcista y a esperar, chicos, a que se dé la vuelta. Aquí poco más podemos decir, poco más podemos hacer. Vale, es interesante que me digáis acciones, altcoins y demás que puedan estar en puntos de compra, ¿vale? Para poder deciroslo, oye, en este punto se puede comprar, ¿no? Y que tengáis la oportunidad de aprovecharlo, pero es que acciones así que están volando, chicos, no se puede hacer mucho. Quien haya entrado en los $90 en estas caídas de aquí abajo, pues oye, ahora mismo lleva prácticamente un 100%, ¿vale? Más, sí, lleva un 100%, de hecho, un poquito más de un 100%. Se puede plantear algún tipo de toma de beneficios, de venta parcial y luego ya dejar a correr lo que tú quieras, pero no se puede plantear más, ¿vale? En una acción así. Cuando corrija la volveremos a analizar y veremos si nos deja la oportunidad de entrar, ¿vale, chicos? Así que nada más en el día de hoy. Vamos a estar muy atentos a ese dato que sale, insisto, a las 2:30, también atentos ya de Trump y esos acuerdos comerciales, a ver si nos sigue anunciando algo más, que ya mañana es día 1 de agosto, esa fecha límite, aunque bueno, parece que con muchos países se está llegando a acuerdos o se va a retrasar, pero hoy podemos tener anuncios importantes. Así que nada más, chicos, nos vemos en el canal de Telegram, pasad muy buen día, dejad vuestro like, comentad qué altcoin, qué acción queréis para mañana y por supuesto que tengáis muy buenos profits. Un abrazo grande.